Ok, permítanme, solo me voy a mover un poquito de posición. Bienvenidos todos y cada uno. Vamos a esperar un momento más por el siguiente especialista para que, bueno, el que nos va a estar acompañando también para hacer las preguntas. El compañero encargado de intermediar será Oscar Daniel Mayen. ¿Sí? Esta entrevista será más que todo de carácter investigativo para términos profesionales y más que todo para como un aporte a la ciencia y a la educación también. En el ámbito, en este caso, de la medicina. Ya las especialistas podrán aportar un poco de lo que nosotros desconocemos, pero ellas estarán a cargo de responder a nuestras preguntas, a nuestras cuestionantes, ¿sí? Nosotros somos estudiantes de la carrera de inglés y estamos haciendo esta entrevista con carácter científico, ¿sí? Sí, recordando que todos los datos aquí recolectados son totalmente confidenciales, simplemente son para temas eh, de investigación. Entonces, para la confidencialidad de este research. Y con fines de mantener siempre la confidencialidad, también vamos a llamar a los participantes, en este caso a los expertos en el tema, con nombres que no son los nombres reales, ¿verdad? Sí, participante B y participante O, si estamos de acuerdo. O puede ser un nombre también. No sé si los Uno, participantes ok, quieren si ellas eh, desean. cambiar un nombre ficcional. Ficticio, ¿sí? No sé si Sí. ellas desean, podemos hacerlo. O podemos llamarla por su apellido también. Sería mejor por nuestro apellido. Bueno, solo nosotras, la otra compañera y yo vamos a participar porque la otra muchacha me canceló porque no podía por un problema familiar. Entonces, para ir empezando, digo yo. Ah, ok, perfecto. Muchísimas gracias. Ok, entonces, muchísimas gracias. Damos inicio, Oscar. Sí, entonces esta conversación es prácticamente el objetivo es conocer acerca de la microbiología, este tema y como profesionales ustedes nos van a explicar para nosotros saber qué es la microbiología y todo lo que tiene que ver, algunas experiencias y todo lo que ustedes quieran decirnos. Y más que todo pueden hablar todo lo que tengan que decir, no queremos condicionarlos a que digan esto o digan lo otro, tienen toda la libertad de decir lo que tienen que decir o lo que quieren contarnos acerca de
microbiología. Entonces vamos a iniciar con eh, nuestra invitada profesional Flores para que nos inicie contando acerca de microbiología y algunas experiencias que ha tenido. Bien, Adelante. buenas tardes. Microbiología, vamos a iniciar definiendo qué es la palabra microbiología. Cuando hablamos de microbiología se refiere a microorganismos, a pequeños microorganismos que se pueden encontrar en todo lo que es el planeta Tierra, ¿verdad? Microbiología está dividida en varias áreas y nosotros como estudiantes que cursamos esa carrera, pues está dividida en los que es ramas como de la parasitología, helmintología, bacteriología, bioquímica, hematología, uroanálisis, y dependiendo de cuánto vayamos avanzando en la carrera, así se va incrementando cada una de las áreas. Cada una de las áreas tiene su área de dificultad y dependiendo de qué tanto nos guste. Vaya, como por ejemplo, hay estudiantes que cuando llevan lo del área de parasitología, pues no les gusta esa área, ni el área de alimентología. ¿Por qué? Porque es prácticamente tratar con lo que son con las muestras de heces en el área práctica. A otras personas, pues sí nos gusta, sí nos llama la atención. Entonces, piensa que cada microbiólogo así tiene sus fortalezas y sus debilidades en cada área. Y eso es lo que me gusta del área de microbiología, de que no solo se centra en un área específica, sino que es una área multidisciplinaria. Hablando, Eh, nos ha contado de áreas. En este momento, ¿de qué área estaremos enfocándonos acerca de microbiología? pues ahorita solo les di como una introducción, pero vaya, como por ejemplo, a mí lo que me gusta y lo que me apasiona y lo que me llama bastante la atención son dos áreas, que es el área de hematología y el área de bacteriología. Entonces, pues voy a describir un poquito de qué trata cada área y en base a eso, pues voy a contarles mis experiencias, tanto como estudiante y ahora en la vida laboral. El área de hematología, pues el área de hematología se encarga de analizar nuestras muestras sanguíneas, más que todo para descartar, como por ejemplo, si una persona tiene anemia, y de esas anemias también podemos llegar a la conclusión de que una persona no padezca de leucemias. Y el área de bacteriología, pues es un área más amplia porque se engloba en lo que es prácticamente estudia las bacterias que puede tener una persona. ¿Va? Eh, en- a diario estamos en contacto con bacterias, pero estas bacterias unas son positivas que sí nos favorecen y otras que no nos favorecen en nuestro entorno. Voy a hablar un poquito sobre de las dos áreas. El área de hematología a mí me gusta y me llama la atención porque de ahí podemos sacar que una persona puede detectarse una leucemia a tiempo. Entonces, como la vez pasada miraba un video de que qué emocionante para nosotros de microbiólogos cuando miramos una célula normal al microscopio, hasta le tomamos fotos y todo eso, pero a veces no tenemos esa empatía de saber de que aquella persona al recibir un resultado, pues no lo va a recibir con la misma alegría, sino que más sin embargo se va a preocupar. Y cuando estuve en rotación en el hospital escuela, pues se miraba bastante ese tipo de leucemias, más que todo en niños, porque hay ciertos parámetros que nos indican que una persona puede tener leucemia. Y en el área de bacteriología, pues es un área un poquito más amplia, donde no solo se centra de llevar una muestra ya sea de sangre o una muestra de orines,
para analizarla, sino que es una área más disciplinada porque no se da el resultado en el momento, sino que es un estudio bien minucioso para poder llegar a descartar qué tipo de bacterias posee una persona. Y ahí en el hospital de la escuela también cuando estuve en mi pasantía, eh, cuando nos mandaban a investigar o a hacer tareas, teníamos que saber todo el historial clínico de una persona y poder llegar a la conclusión de que es este tipo de bacteria, qué tipo de medicamento se le va a dar a una persona y ese tipo de cosas. Eso es Em, todo por el momento. Ajá, dígame. sí, dijo en un momento que existen las bacterias positivas y las bacterias negativas. ¿Cómo podremos saber nosotros cuáles son las positivas y cuáles son las negativas? Bien, si bien es cierto, como le decía, en lo que estamos a diario en nuestro entorno, como dice mi sobrinito, hay gérmenes a nuestro alrededor. Mm. Pero más que todo eso que si es positivo, que si es negativo, yo digo de que a veces cuando ya una persona se enferma, entonces ya vamos sabiendo más a fondo qué tipo de bacterias que posee aquella persona, qué tipo de bacteria no favorece. Hay bacterias, vaya, como por ejemplo, un simple ejemplo en nuestra flora intestinal, hay bacterias que sí favorecen nuestro entorno, de nuestra flora intestinal, y si no están esas bacterias, es como que nos vamos a enfermar. Vaya, como por ejemplo, cuando una persona, un simple ejemplo, le da un virus de diarrea, por decirlo así, bien sabemos que la flora intestinal se hace como, por decirlo así, una barrida, como que va eliminando todo, tanto las bacterias positivas como las bacterias negativas. Entonces ahí humanamente no nos favorece porque hace como que elimina todas las bacterias. Entonces recuerde que en la flora intestinal deben de existir cierto tipo de bacterias para que favorezca nuestro entorno y de esa manera nos podamos mantener saludables. Ese podría ser ese ejemplo. No sé si está despejada su duda. Sí, vamos a cambiar a nuestra otra invitada, Ordóñez, si ella tiene algo importante que diga, bueno, en mi experiencia esto, y para complementar lo que se acaba de decir acerca del tema que estamos tocando. Buenas tardes a todos, mucho gusto. Feliz tarde. Y bueno, mi compañera, mi colega, pues ya les mencionó muchos puntos importantes, ¿verdad? Y solo agregar que la microbiología es una carrera muy extensa, ¿verdad? No terminamos de aprender, cada día podemos seguir aprendiendo. Y bueno, ella ya mencionó también todos los campos, o la mayoría, que se trabajan a diario, ¿verdad? Tal vez, pues le faltó tal vez mencionar el campo de la virología, ¿verdad? Que es un campo, pues como ustedes saben, muy moderno, ¿verdad? En el cual nosotros hemos últimamente visto ciertas enfermedades como por ejemplo el COVID. Pero bueno, hay tantas cosas que mencionar, ¿verdad? Por ejemplo, en mi experiencia, a mí me gusta mucho el área de la bioquímica clínica, porque como su palabra lo dice, ¿verdad? Es netamente clínico, como por ejemplo las personas que padecen de diabetes. Nosotros pues estamos a cargo de hacer análisis sanguíneos del suero de las personas para poder saber cómo manejan estas enfermedades, ¿verdad? O si la persona no sabe todavía realmente a lo que se enfrenta, entre otras enfermedades, ¿verdad? Yo sé que ustedes han escuchado mencionar las personas que padecen de ácido úrico, o las personas que tienen problemas renales, o las personas que tal vez sufrieron eh, un infarto. Todo eso está ligado a la parte clínica, a la bioquímica clínica, que es la parte que más me gusta. Y otra también es la parte de las pruebas especiales, que son pruebas que no se realizan comúnmente en los laboratorios, pero que son de suma importancia, ¿verdad? Como por ejemplo, no sé si ustedes se enteraron ahorita cuando sufrimos lo de la pandemia,
Muchos médicos mandaban a realizarse pruebas como el dímero D, que como les decía, no son pruebas habituales como llevar tal vez una muestra de orina, una muestra de heces o una muestra sanguínea para hacerse un hemograma, ¿verdad? Entonces, todas esas pruebas que son muy importantes. Dímero D, procalcitonina, entre otras, ¿verdad? La parte bioquímica, la parte clínica, perdón, con respecto a las pruebas especiales también incluye pruebas que nos permiten saber presuntivamente si una persona probablemente padezca de un cáncer, ¿verdad? Como lo son los marcadores tumorales y, y entre otros. No sé si tienen alguna duda, alguna otra pregunta. Sí, en sus experiencias personales, vamos a empezar con Ordóñez, en sus experiencias personales en la salud pública, aquí en nuestro país, ¿cómo se da esta situación hablando de la bioquímica? Bueno, realmente es que esta parte engloba muchos aspectos importantes, ¿verdad? Que a veces no solamente tienen que ver con el encargado de la salud, en nuestro caso como microbiólogas, también tiene que hacer un aporte, porque todo es algo integral, ¿verdad? Todo tiene que ser un aporte. Hay personas que realmente, sinceramente, no se preocupan por su salud. Hay personas que presentan síntomas. El más común que ustedes han escuchado, la diabetes, ¿verdad? Hay personas que presentan síntomas marcados, ¿verdad? Como por ejemplo la necesidad de comer azúcar. Solo les estoy poniendo un ejemplo porque podría hablarle de varias enfermedades clínicas, ¿verdad? Pero por ejemplo necesidad de tomar agua o a veces no aguantar, no poder soportar el hambre. Todos esos síntomas ya son para que la persona se preocupe y pueda realizarse un examen. Pero como les decía, esa ya es una parte que le toca al paciente, ¿verdad? Conozco muchos casos donde las personas sinceramente no se preocupan en lo absoluto, ¿verdad? Y está la otra parte que lastimosamente en el área pública no existen muchos reactivos, o se terminan y al final uno termina diciéndole a la persona, fíjese que no tenemos reactivo y la persona corre a irse a un hospital, a una clínica privada, perdón, a un laboratorio privado a realizarse los exámenes, las que verdaderamente se preocupan. Entonces, esa es la situación que se podría decir, lastimosamente, a veces se maneja en ciertos establecimientos públicos, ¿verdad? Más que todo, eso sería. Sí, eh, vamos a ver nuestra invitada Flores, si tiene algo más que agregar acerca de esas experiencias que ha tenido en esta área dentro del rango donde ella trabaja. Bien, eh, solo para un comentario. Creo que al final esto del área de ser un microbiólogo es integrar prácticamente información tanto del médico, porque a veces es sumamente importante esa información que nos facilita el médico, como los exámenes que le manden a hacer. Es todo un trabajo integral entre muchas áreas, porque de nada nos serviría de que solo le manden a hacer los exámenes o que no le manden a hacer los exámenes y el médico asumir. Entonces es un trabajo integral de tanto del médico como del microbiólogo. Y a veces nosotros, es bien complicado a veces nosotros saber los resultados y qué tiene esa persona, pero a veces nosotros como microbiólogos no estamos autorizados a dar el diagnóstico, porque cada área tiene su responsabilidad. Entonces a veces es bien complicado encontrarse los pacientes en los pasillos y decirle, ¿cómo está mi examen? ¿Me puede ayudar a leerlo? ¿Me puede ayudar a interpretarlo? Entonces a veces uno por ética tiene que guardarse eso y decirle, no, usted tiene que llevárselo al médico. Eso en cuanto estuve antes de graduarme. ¿Va? Ahora ya ejerciéndolo, pues es, es una área muy bonita, pero es un área donde uno tiene que tener bastante paciencia,
porque como conversaba con un amigo, uno a veces tal vez anda mal físicamente, mal emocionalmente, pero uno tiene que darle esa sonrisa a ese paciente, tratarlo con todo el amor, tratarlo bien al paciente para que tal vez el paciente anda mal y uno le sale de malas, entonces creo que son carreras que uno las estudia por pasión, por vocación. Y si es así que las estudia, créanme que ir a trabajar, sí va a ser desgastante, ¿verdad? Porque como humanos siempre tendemos a cansarnos, pero va a sentir que va a ser menos su trabajo porque está en el área en donde el cual tiene esa vocación. Eso más que todo. Es muy importante lo que acabas de decir y es la vocación, porque en la salud nosotros a veces tenemos muchas quejas de profesionales que no tratan bien a los pacientes. Entonces, ¿ustedes creen que la mayor parte de personas que estudian este tipo de cosas de medicina lo hacen por vocación o hay alguna otra, podemos decirlo así, otra razón por estudiarlo? Opino que, bueno, por lo menos en nuestra área la mayoría sí lo hace por pasión, por vocación, porque hay unas áreas donde relativamente, como me decía mamá, es que tenés que ser fuerte, sos fuerte, dice, para poder soportar ese tipo de cosas. Y yo las miro así como que no, nada que ver, para mí es lo cotidiano, es normal para mí ver ese tipo de cosas. Entonces yo digo de que en nuestra área de microbiología la mayoría sí lo hace por pasión y por vocación. Ya de las demás áreas, pues no podría opinar. Sí, para nuestra invitada Ordóñez, en un momento anterior mencionó lo de la pandemia y sabemos lo que significó esto, porque tiene que ver con virus y tiene que ver con estos microorganismos y el cuidado que se debe tener cuando se está tratando con eso. Si puede decirnos algo, nuestra invitada Ordóñez. Bueno, sí, solo una pregunta. ¿El cuidado con respecto a cuando estamos diagnosticando o en general a la población? En general a la población y en el momento que ustedes están participando, digámoslo así, con un paciente. Ok. Bueno, cuando estamos llamados, ¿verdad?, a, a realizar este tipo de toma de muestra, nosotros seguimos un lineamiento, un reglamento de bioseguridad, que por lo general todas las áreas de la salud, tanto médicos, enfermeras, radiólogos, etcétera, microbiólogos, técnicos, estamos llamados a seguirla, ¿verdad? Este reglamento de bioseguridad, ¿verdad? En mi experiencia, en el tiempo que yo trabajé en un laboratorio, también cuando estuve en mis pasantías, pues esas medidas muy importantes, ¿verdad? Ustedes lo vieron, me imagino, en la televisión o cuando llegaba tal vez un agente de salud a sus hogares, pues siempre la protección, la gabacha, ya sea descartable o no, los guantes, la mascarilla, ¿verdad? Y pues a tratar de hablar lo menos posible, pedirle a la persona a la cual se le estaba realizando el hisopado, ¿verdad? Porque es una técnica realmente y sumamente incómoda, creo que todos la vivimos, ¿verdad? Entonces, en ese momento, explicarle al paciente lo que se le va a realizar, darles indicaciones de cómo se va a sentar, de todo lo que trata el procedimiento, ¿verdad? Mientras uno esté haciendo el procedimiento, pues tener sumamente cuidado, ¿verdad? Y siempre con las medidas y hacerlo un poco preciso y rápido, ¿verdad? Para que tanto la persona como para la persona que se está realizando el supago, para nosotros como los personas encargadas de hacer la técnica, pues estemos en menos riesgo. Y, y bueno, a la población, todo tiene que ver con la cultura de las personas. Hay personas que
que creo que hasta el sol de hoy no creyeron en el virus o en las vacunas, pero bueno, se respeta lo que cada quien piensa, ¿verdad? Pero sí, yo soy una persona que como promotora de la salud también, decirle a las personas que siempre hay que tener cuidado en los espacios donde hay muchas personas, donde hay aglomeraciones, siempre, si usted todavía siente el temor, ¿verdad? De ponerse su mascarilla, de lavarse bien sus manos. Si hay una persona que está resfriada en su casa, perfectamente hay un establecimiento, estoy segura, cerca de su hogar donde puede ir a realizarse la prueba, ¿verdad? De COVID para descartar, porque el COVID siempre va a estar con nosotros. Entonces, no bajar la guardia, ¿verdad? Porque no es una enfermedad obviamente bonita, ninguna enfermedad es bonita, ¿verdad? Y bueno, siempre hacerle conciencia a las personas. Si usted está resfriado, póngase su mascarilla, independientemente sea COVID o no, ¿verdad? Para poder salvaguardar la vida de los demás. Creo que más que todo por respeto, ¿verdad? Y como les decía, somos llamados todos a cuidarnos, siempre. No sé si tienen alguna otra pregunta. Sí, vamos a darle paso a su compañero Jonathan si tiene algunas inquietudes acerca del tema para que ya vayamos cerrando este importante tema que estamos tocando acerca de la microbiología. Perdón. De mi parte, agradecerles a las especialistas, a todos en este momento que han accedido a abordar este tema tan interesante. Em, Mencionaban lo de las bacterias, ¿verdad? Que es algo bien interesante, es algo que no se ve a simple vista porque es microscópico, tanto así que tenemos que utilizar mucha instrumentación que posiblemente no todos la tengan. Hay que utilizar diferentes metodologías, técnicas. Eh, ¿Cuáles son las técnicas, si las hay, que ustedes prefieran para... Ok, las técnicas para poder detectar una bacteria. Ujú, Sería la pregunta. sí. Sí. Bueno, existen muchas técnicas, ¿verdad? Hay bacterias que son sumamente fastidiosas, que necesitan de medios que las ayuden a crecer, ¿verdad? Y nosotros poder diagnosticarlas. Pero por lo general, bueno, son microorganismos que no se pueden ver a simple vista, obviamente. Cuando nosotros las miramos en el microscopio, solo miramos literalmente formas, ya sean puntitos, las miramos en pares o en cadenas o en forma de bastón, tienen muchas formas. Entonces, ya teniendo más o menos la forma, lo que nosotros realizamos por lo general es un método de siembra en medios gelosos. Una vez que nosotros las sembramos, de ahí ellas necesitan estar un, en un rango de temperatura, ¿verdad? Que por lo general es la temperatura corporal. Y ellas crecen de 24 a 48 horas, ¿verdad? Ya una vez que la bacteria crece, nosotros las pasamos por otro método de siembra que sería la bioquímica, porque hay ciertas bacterias, por ejemplo, que eh, necesitan de glucosa, otras bacterias que necesitan de otros carbohidratos. Entonces, dependiendo de lo que ellas vayan mostrándonos, nosotros podemos decir, ah, ok, bueno, entonces esta bacteria hizo eso, entonces estamos enfrente, por ejemplo, de la bacteria, ¿qué bacteria les podría decir? La E. coli, que generalmente no, la población la conoce. Entonces, para ser estudiadas, como les decía, existen muchos métodos, pero esa es la forma más común en la cual nosotros la realizamos en un laboratorio. Muchísimas gracias, doctora Ordóñez. Doctora Flores, una pregunta más. ¿Cuáles, en su experiencia, cuáles son las bacterias más peligrosas, por así decirlo, que se conocen?
hay, bueno, todas las bacterias son peligrosas si no son tratadas a tiempo, pero dentro del campo hospitalario, las más peligrosas que son de prestarle atención son Klebsiella y Clostridium y Helicobacter, eh, Streptococcus. Esas son unas de las Pseudomonas. Esas son las bacterias más peligrosas, intrahospitalarias, que las más fuertecitas son esas. Muchísimas gracias, doctora, por su aporte. No más preguntas, compañero Oscar. Anteriormente mencionamos los virus y ahora últimamente estamos mencionando las bacterias. Para conocer o rasgos específicos, ¿cómo podremos nosotros conocer cuál es la diferencia? No sé si la doctora Ordóñez o la doctora Flores, cualquiera de las dos puede contestar esto. Las principales diferencias que podemos encontrar entre una bacteria y un virus. Sí, bueno, como les mencionaba anteriormente, las bacterias son microorganismos que se pueden ver a través de un microscopio, pero los virus no. Los virus son microorganismos exageradamente pequeños que no se pueden ver en un microscopio. Esa sería una de las diferencias. Los virus son microorganismos sumamente inteligentes, por eso es que no son fáciles de combatir, ¿verdad? Ellos son microorganismos intracelulares obligados, ellos necesitan de cualquier célula de nuestro cuerpo para poder sobrevivir. Esa sería una de las diferencias. Yo les mencionaba, ¿verdad?, que las bacterias pueden ser cultivadas para nosotros poder dar una detección con nombre y apellido de qué bacteria está causando una enfermedad. Y con respecto a los virus, la única técnica sí se pueden sembrar, ¿verdad? Solo que el método es un poquito más difícil de realizarlo. Entonces la ciencia eh, ha ideado técnicas sencillas que puedan dar un pronóstico del virus al cual nosotros nos estamos enfrentando, como por ejemplo las pruebas rápidas, ¿verdad? Como mencionaba anteriormente, lo del COVID, ¿verdad? Se utilizaron muchas pruebas rápidas donde detectaban si había una positividad o no, porque era la manera más fácil y sencilla que teníamos de poder decir, ok, si estamos frente a COVID. Muchos escucharon la técnica de PCR, ¿verdad? Que esa es una técnica más extensa, más costosa y más tardada. Entonces, pero eso sí, era más sensible, ¿verdad? De poder decir, ok, si estamos hablando de este virus específico, porque es una técnica que nos detecta los genes como tal, que solo pertenecen a ese virus. Entonces, con respecto a los virus, esa sería la parte difícil, ¿verdad? Que sí existen técnicas que nos ayudan a detectarlos, pruebas rápidas por lo general, pero en las bacterias pues ya es un poquito más sencillo el asunto. Pero sí difieren mucho en eso, que los virus no se ven a con el microscopio, sino que tienen que pasar por otras técnicas, ¿verdad? Y las bacterias, sí. Las bacterias son un poquitito más fáciles de identificarlas. Sí, no sé si la doctora Flores tiene algo que decir más acerca de esto y además agregarle el por qué a veces podemos ver que es más difícil eliminar del cuerpo un virus que una bacteria. Bien, para contestar la primera pregunta, como decía mi compañera, creo que las bacterias, hay, unas son más fastidiosas que otras al momento del crecimiento bacteriano, pero siento que es más fácil detectarlas por el simple hecho de que hay más métodos, se han descubierto más métodos, más técnicas. ¿Y cómo podemos diferenciar una bacteria de otra? Pues ahí va tomado de la mano tanto la rama de la bioquímica como la rama
de la bacteriología para poder llevar esta bacteria es la que tiene este paciente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros como microbiólogos? Como decía mi compañera anteriormente, pues primero descartamos, miramos al microscopio qué tipo de bacteria es, nos guiamos si tiene esporas, qué tipo de crecimiento tiene. Y luego de eso, pues la sembramos en diferentes tubitos y depende de la coloración de esos tubitos, pues si nos dio morado y nos vamos guiando por esa batería bioquímica, si es morado este tubito, si es rosado, se vamos descartando, puede ser Klebsiella. Y luego llevamos a esa concordancia de decir, no, definitivamente este paciente es esa bacteria que posee, vaya, como por ejemplo, eh, la bacteria Pseudomonas tiene características peculiares que la diferencian de las demás. Entonces, vaya, al sembrarlo en un frotis, la característica peculiar de esa bacteria, por decirlo así, lo que tiene es que es como que tenga usted tortillas recién hechas de maíz, así es el olor de esa bacteria. No es recomendado oler las plaquitas, ¿verdad? Porque es malo, se ha descubierto que es malo, pero esa es una de las características más importantes que más se destaca y por eso nos vamos guiando, vaya, como por ejemplo, la bacteria Klebsiella, ¿qué es lo que hace en el crecimiento de esa bacteria en la plaquita? Lo que hace es que crece como de manera chorreada, como que usted le ha tirado algo y el color de esa bacteria es rosado y es mucosa. Entonces, por ahí nos vamos guiando nosotros como microbiólogos. Ahora, los virus son sumamente diferentes, como decía mi compañera, porque no hay ese tipo, no lo podemos ver a simple vista, no vemos, este tubito nos dio esto, podemos decir que eso, no, en los virus es sumamente diferente, porque aparte de que para descubrir las técnicas es demasiado caro, vaya. No nos vayamos tan largo, el virus del VIH, son en los programas que más se han invertido y todavía no tenemos así como una cura en específico. ¿Por qué? Porque con esto del VIH, la manera de atacar el cuerpo, este virus es de tipo ARN. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En nuestro cuerpo crea copias de diferentes maneras. Como a mí me puede copiar de una manera ese virus, en otra persona lo hace de manera diferente. Entonces, es ahí donde es bien complicado establecer una vacuna en específico como para que pueda destruirlo internamente. Entonces, eso es, para mí los virus es súper complicado por la manera en la que se multiplica en el cuerpo, porque en mi persona lo puede hacer de una manera, en mi compañera lo puede hacer de una manera diferente. Entonces, en eso radica que el comportamiento de entre las bacterias y los virus, porque las bacterias el comportamiento siempre va a ser el mismo, las mismas características que va a poseer bioquímicamente, y mientras que en los virus puede cambiar y puede mutar de manera diferente. ¿Cuál era su otra pregunta? Sí, la última pregunta era prácticamente por qué es más difícil, por ejemplo, encontrar un medicamento o crear un medicamento para erradicar virus si es como más facilitado para las bacterias. Por lo mismo que le comentaba, vaya, como por ejemplo, un dado caso que un paciente sea detectado con VIH. Entonces, en la manera de manifestarse a él, lo va a hacer diferente a otra persona que también. No sé si fue que se fue el audio de ella. Siendo como las del embarazo. ¿Me escuchan? Fíjese que se nos fue el audio desde que inició a contestar la pregunta. Eh, es que cada persona tiene un mecanismo diferente de atacar los virus. Entonces, en eso radica que cada persona lo va a afrontar de manera diferente. Entonces, vaya, como por ejemplo, puede ser que dos pacientes le detecten VIH el mismo día, pero ¿qué es lo que se hace? Va a depender de su sistema inmune, porque los virus
se aprovechan del sistema inmune de cada persona. Dependiendo cómo sea mi sistema inmune, de esa manera se va a desarrollar el virus. Entonces eso es lo que ha pasado con VIH, que cada persona tiene una manera de replicarse o de multiplicarse el virus. Entonces eso es lo que sucede. No es como las bacterias, que las bacterias tienen un patrón en específico. Las bacterias son como las tablas, son exactas. Uno por uno va a ser uno, toda la vida va a ser uno. Y mientras que los virus no, los virus son, se podría decir, son más inteligentes porque los virus a veces se alojan y aparentemente nuestro cuerpo ya lo eliminó, pero con los años vuelve a reaparecer porque tal vez había quedado algo mínimo ahí y se vuelven a reproducir. Entonces eso es lo que sucede, los virus son un poquito más complicados para eliminarlos. Sí, prácticamente estamos finalizando. Voy a dejar esta última, no digamos pregunta, sino, digámoslo así, que nos expresen lo que para ustedes creen es importante. Necesitamos saber acerca de microbiología. Pregunta abierta. Digamos que digan todo lo que tengan ahí en mente. Iniciando por la doctora Flores y luego terminamos con la doctora Ordóñez. Si me repite la pregunta. Es más que todo abierta, es decir, ya finalizando, algo que nos quiera decir que usted cree es importante y debemos saber acerca de microbiología. Bien, ¿Qué algo debemos importante. conocer de la microbiología? Ujú. Ajá, sí. Bien, la microbiología, aparte de que es un área súper amplia, no solo le tenemos que tener miedo a los virus como por ejemplo el VIH, las enfermedades de transmisión sexual. Y ese es a veces el error tal vez de como estudiantes que solo decimos, ay, solo el VIH no, es una enfermedad fulminante. No, dentro del área de la microbiología, todas las enfermedades les damos la misma importancia como que fueran VIH, como decía una doctora cuando éramos estudiantes. No, para todo usted utilice guantes, ya puede ser su mejor amigo, su hermano, pero como decía ella, cara vemos, sangre no sabemos. Entonces, al final es cuidarse, pues no porque sea mi amigo, ay, sí, le voy a tomar la muestra sin guante. No, al final es cuidarnos todos. Y es darle esa importancia como se le daríamos una muestra que tomaríamos con VIH a una persona que no tenga VIH. Entonces, al final, todas las enfermedades en microbiología son sumamente importantes si se trabajan con el mismo cuidado como que fuera una muestra de VIH. Doctor Ordóñez. Bueno, como al inicio se los mencionaba, ¿verdad? Esta área es muy extensa, es muy bonita, es muy amplia, ¿verdad? Pues mi consejo, mi colega ya tocó un punto importante, ¿verdad? Que es obviamente nuestro cuidado con respecto a la alimentación, ¿verdad? Muchas personas nos hacen la broma y nos dicen, ah, pero como ustedes son microbiólogos, entonces ustedes son temerosas. Claro, como entre más uno conoce algo, obviamente más nos vamos a cuidar, ¿verdad? Con respecto a la alimentación, no sé si ustedes han escuchado la bacteria famosa, la H. pylori, ¿verdad? Que la mayoría de la población en general la padece. Esto se da por alimentos contaminados con ese, ¿verdad? Creo que todos lo hemos hecho, comer en la calle. No, solamente tenemos que tener cuidado de cómo se manipulan los alimentos. Si usted compra verduras, si compra frutas, si compra alimentos en la calle, pues usted responsablemente llega a su hogar y lava bien los alimentos. Y de esa manera nos evitamos realmente estar enfermos, ¿verdad? A nadie le gusta estar enfermo y sí lo podemos hacer. Eso sería mi recomendación. Y con respecto a las enfermedades de transmisión sexual, perdón, que son muy a la orden del día, ¿verdad? Es de cuidarse mucho, ¿verdad? Nosotras que hemos estado en esa área, no es fácil, es difícil, me tocó diagnosticar a una persona tal vez con VIH positivo, entre otras enfermedades más de transmisión sexual que existen. Nunca es de confiarse, ¿verdad?
Si usted tiene su pareja, cuídense, realícense exámenes. Y si tienen alguna duda, pues pueden pedir consejos, ir a algún establecimiento, ¿verdad? Y créanme que se les va a proporcionar ayuda. Eso sería más que todo, ¿verdad? No es infundirles miedo, ¿verdad? Pero somos seres humanos, estamos en una realidad. Cuídense porque es una realidad, ¿verdad? Es una realidad. Ese sería mi consejo, que ustedes tienen que saber eso, cuidarse porque los microorganismos son muy inteligentes y aunque son bonitos, afectan bastante. Bueno, entonces por nuestra parte eso es todo. Agradecemos mucho que nos hayan dado este tiempo para conocer más acerca de este interesante e importante tema de lo que es microbiología. Eh, Agradecemos entonces en nombre de todos mis compañeros que nos hayan acompañado en esta tarde. Fue un placer, un honor. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, doctoras. También gracias por los aportes a la investigación, a la ciencia, y créannos que estamos realmente agradecidos por sus aportes, que son muy importantes para nosotros. Y a la verdad nos servirán mucho en toda nuestra vida y servirán mucho a la ciencia también. Y pues estamos profundamente agradecidos por sus aportes, por sus estudios, por sus opiniones y por sus experiencias que ya les ha tocado vivir y nos han podido compartir a cada uno de nosotros. En nombre de todos y cada uno de nosotros, muchísimas gracias. A la orden. A la orden. Bien. Muchas gracias. Mm. Compañeros, creo que nos vamos a quedar un ratito más Sí, nosotros acá nos quedamos un momento para, a platicar. sí, para platicar, sí. Muchísimas gracias. Permítame un momento. Ahora sí. Compañeros, Entonces, ajá. está recording que me parece que sigue grabando. Sí, Yo pero estoy, como yo voy a esta- cortar la grabación, igual entonces, estamos grabando los dos. Entonces, si quieren, se va a cortar la grabación, mejor la corto yo, cualquiera de los dos, ¿verdad? sí. También estoy pensando, porque me parece tengo un programita ahí para hacer la transcripción. Voy a Ah, ver si me excelente. trabaja bien. Entonces, Ustedes tienen la versión premium, ¿verdad? Es su... Ah, sí, 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 No, esta es no la... me ha preguntado ni nada. No, esta no hay interrupción. Aquí podemos estarnos 20 horas. Dice la doctora que le debemos un cafecito. Sí, no, no, sí, sí, dígale más bien a las doctoras que, no sé, aunque sea Pues, llevárselo, porque reunirnos, quién sabe, pero sí le podemos mandar un cafecito ahí donde trabajan. sí, no, aquí a la casa, sí. Bueno, A mi ahí sí. cuñada, sí. La otra, no, ahí que le lleve a ella. Si es que llega, dice. Está bien, no, por eso no hay Sí, problema. habrá. Entonces, así quedamos y en cuanto yo tenga la transcripción, se las comparto entonces. y lo Creo que ponemos en la codificación ahorita, entonces va. sí, creo que hay que Sí, darle como una revisadita a los objetivos del documento que teníamos y algunas cositas que hay que cambiar. sí. Sí. Yo Yo creo que espero las que preguntas estuvieron bien neutrales. Bueno, ahí igual cualquier cosa el licenciado nos va a redirigir, sin sí, ningún y problema. prácticamente yo traté de no, como decía el licenciado, No como obligarlos a contestar algo que que respondan algo así, correcto. sino No, pero eso que también es fueran así, bastante abiertas. para Sí, diferentes temas. Sí, si Porque ustedes se normalmente fijan,
cada vez que ellos tuvieron que hablar, hablaron bastante porque desarrollaban bastante. Sí, Ajá. claro. Entonces me pareció bastante bueno. Y entonces, bueno, luego el trabajo que sigue. Y ustedes ya hicieron la deep interview. Esa es individual, la deep Y interview, es para mañana también. se supone. Ah, Yo, por ejemplo, no lo he podido hacer así face to face, entonces, yo más bien quería preguntarles, ¿creen que se puede así un recording mediante Zoom? Entre nosotros. Solo que la deep interview es personal, es decir, solo son dos personas. Usted y la ¿Sí? otra persona. Pero creo que puede hacerla así. Si no puede face to face, puede hacerla por Zoom, usted y la otra persona. ¿Verdad que solamente es esa grabación, llevar una transcripción, pero es ver cómo nos va cada quien? ¿O solamente como una opinión? Y es prácticamente lo que acabamos de hacer ahorita. Tampoco en la deep interview tenemos que condicionar a la persona, sino que tiene que yo tengo una, pero la hice mal. desarrollarse. Es que ya platiqué con un compañero, pero creo que la hice bastante mal. Sí. Y esa tiene que ir con otra temática, ¿verdad? Ya es diferente la temática. Mm, sí, sí, puede ir con una diferente temática. Ujú. Yo no la he hecho tampoco, Yo pero no. sí compré unos micrófonos para hacer la grabación. Sí, Le voy a decir al licenciado que me dé ahí te unos veo que días. estás alucinando eso. Le voy a decir al licenciado que me dé una oportunidad de hacerlo esta semana porque no tuve tiempo la semana pasada. No, pero está genial eso, fíjate que también. Mm, sí. Entonces, así quedamos, compañeros. Dale. Dale, pues, entonces cualquier cosa nos envías lo de la transcripción o solo lo adjuntamos, ¿verdad? Al archivo. Sí, pero a mí me parece que Habrá eh, que escribirlo, ¿va? hay que editar un poquito el documento que ya teníamos Sí, 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 sí. de acuerdo a lo que ya los enfocamos, pues. Sí, Entonces correcto. usted va a probar si le funciona lo que usted dice que tiene para transcribir, porque si no, pues nos comenta para saber qué nos podría servir. Y claro, editarlo. Sí, yo voy a hacer el corte aquí de esta grabación para que solo quede lo que hablamos con las doctoras y entonces me voy a poner la voy a poner a transcribir. Excelente. Así es. Gracias. Bueno, Creo que- Bueno, seguimos en compañeros, contacto entonces. seguimos en Ah, pues, contacto. Cuídense. Nos vemos hasta mañana, si Dios lo permite. bye. Nos Y de vemos. ahí a saber hasta cuándo. A ver si nos va a pedir que vayamos el martes y luego. Yo creo que esta Más semana probable que podemos vamos a estar ir ya. mañana y el martes. Sí. Adiós. Bueno, bueno. Feliz Bueno, día, cuídense, que feliz terminen de tarde. disfrutar su domingo. Ah, ajá. Bueno, ¿Cómo? ¿Por qué? bueno.